Hola, buenos días. A nosotros nos corresponde el libro de 101 reglas básicas para edificios y ciudades sostenibles de Hugh Haywood. Somos el equipo número 4. Como introducción, el presente documento comprende un resumen y exposición del libro 101 reglas básicas para edificios y ciudades sostenibles de Hugh Haywood, el cual establece una serie de reglas para lograr consecuencias positivas para el entorno, los ecosistemas y las personas, además de estrategias de cómo estas reglas podrían llevarse a cabo. El libro aborda las preocupaciones globales de la destrucción de los ecosistemas, la desaparición de especies animales y vegetales, el cambio climático, el abastecimiento de energía y alimentos, la contaminación y la generación de residuos que predominan en las publicaciones sobre sostenibilidad. Sin embargo, todo esto no se entiende como algo negativo, sino que estas reglas básicas buscan proporcionar un marco positivo para la toma de decisiones correctas. Como hipótesis, el diseño de edificios y ciudades sustentables a partir de las reglas básicas de sustentabilidad pueden tener un impacto sumamente importante en el resultado final de futuros proyectos y puede volverse un elemento fundamental en el proceso de diseño arquitectónico. Puede convertirse en una parte esencial del desarrollo de un proyecto, desde la concepción de las primeras ideas del mismo hasta su posterior construcción, teniendo un impacto positivo en su entorno. Como objetivo, el análisis del libro, así como su adecuado entendimiento, tienen como propósito el tener en cuenta las reglas básicas de sustentabilidad en el diseño arquitectónico y urbano, mediante las cuales se pueden realizar proyectos que logren consecuencias positivas para su entorno, su barrio y las personas que lo habitarán. Bueno, el libro está dividido en 5 capítulos y empezaremos con el primer capítulo, que son los principios de la sostenibilidad, con Mike. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Según el índice actual de consumo, para aportar los recursos que necesitamos y absorber nuestros residuos y el CO2 que generamos, son necesarios una tierra y media. El objetivo del proyectista es mejorar la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas que la sostienen a largo plazo. Existen tres pilares de la sostenibilidad, que son la economía, la igualdad y el medio ambiente. Siguiente, por favor. El diseño sostenible es un método. Los edificios y las ciudades solo serán sostenibles si se usa un enfoque interdisciplinario. El hecho de poner artefactos posteriores cuya contribución medioambiental es nula o escasa son falsamente ecológicos y a menudo son fanfarronadas. El diseño sostenible tiene 6 dimensiones, que es el 2D son los dibujos, el 3D son las maquetas virtuales, el 4D es el tiempo, el 5D es la dimensión del coste de las decisiones a lo largo de la vida útil del edificio y el 6D es la información sobre el proyecto para que esté a disposición del propietario para permitir un funcionamiento sostenible del edificio. Después hay una lista de características para saber qué tan sostenible es un edificio, que son una envolvente con un alto grado de eficiencia, producirá energía neta y sus emisiones de CO2 serán nulas, optimizar el uso de recursos y de energía incorporada, minimizar el consumo de agua y generación de residuos, será saludable y no contaminará, y será duradero, adaptable y fácil de desmantelar. Siguiente, por favor. El medio ambiente se compone de todos los elementos del entorno físico y biológico de sus interrelaciones. Existe a escala global, local y la de interior del edificio. Las diferentes escalas del medio ambiente están directamente relacionadas y en ocasiones la decisión de no construir un edificio nuevo es la más ecológica. Siguiente, por favor. Si puede reducirse de forma significativa la energía necesaria, probablemente la rehabilitación será la solución que genere menos dióxido de carbono y las conservaciones del tejido existente pueden contribuir a la calidad del espacio público. La decisión de construir es a largo plazo, por eso es importante tener en mente
que para proyectar y construir un edificio o ciudad sostenible hace falta tiempo. Las decisiones del proyectista tendrán una importancia a largo plazo, un impacto medioambiental a lo largo de su vida útil. Los materiales móviles y acabados interiores se reemplazan cada cierta cantidad de años. Cada vez que se lleve a cabo este cambio, deberán emprenderse también actualizaciones medioambientales y de eficiencia energética. Em, Empleamos la mitad de la energía mundial para hacer funcionar los edificios y gran parte de esa energía proviene de combustibles fósiles que son responsables del 40% de todas las emisiones del CO2 y contribuyen al calentamiento global y el cambio climático. Por esto es necesario reducir el consumo energético de los edificios. Un edificio mal diseñado consumirá más energía que uno no bien diseñado y de bajo consumo energético. Sin embargo, permitir que el usuario sepa cómo se consume la energía y facilitar que controle su consumo son aspectos clave para reducir el consumo energético. Siguiente, por favor. Las ciudades generan el 75% de las emisiones de gases del efecto invernadero. Es necesario reducir las emisiones de los entornos urbanos mediante una planificación inteligente, una actualización de los medios de transporte, las instalaciones y los edificios. Un edificio debe proyectarse de modo que pueda adaptarse a necesidades futuras que aún son desconocidas. Hay que proyectar edificios, ciudades e infraestructuras de conexión para que sean resilientes y puedan adaptarse a los cambios anunciados de las condiciones climáticas en el futuro. Casi la mitad de la población mundial vive sin electricidad. Entonces, cuando nos planteamos el desconectarnos de la red de suministros, ya sea por voluntad de ahorro o reducir la huella de carbono, puede ser buena opción, pero se tiene que asegurarse de que no se utilicen carburantes fósiles, ni siquiera para el transporte en lugares remotos, así como de la existencia de recursos hídricos sostenibles y un sistema de tratamiento de las aguas residuales. Entonces, con este capítulo podemos llegar a la conclusión de que el dióxido de carbono es un problema constante a resolver en la arquitectura, más de lo que nos imaginamos. Y la sostenibilidad es un pilar sumamente importante para mejorar el medio ambiente y hay múltiples características que un edificio sostenible debe tener, así como un buen diseño sigue siendo un método muy particular. La actividad humana tiene amplios efectos en este impacto ecológico y en nuestras manos, y está en nuestras manos poder romper el ciclo, el círculo vicioso. Ahora a continuación nos va a platicar mi compañera Deya del capítulo 2. El capítulo 2 tiene como título Respetar los recursos globales. Siguiente, por favor. Gracias. Las materias primas. La Tierra provee todas las materias primas de los materiales de construcción. Por esto son limitados y se agotarán en algún momento. Las edificaciones y su mayoría de estas no son renovables y consumen la mitad de los recursos. Con ello se prevé que en el 2050 se cuatriplique el consumo de recursos. Por lo tanto, debemos tener en mente el uso eficiente de todos los materiales para que en cada uno de ellos cumplas más de una función. Siguiente, por favor. El consumo energético. La energía de funcionamiento para un edificio a lo largo de su vida es 10 veces superior a la energía incorporada, que es la que se usa en su construcción. Con esto se puede trabajar en ayudar a reducir la energía de funcionamiento con la energía incorporada. ¿Esto cómo se hace? Con los materiales a contemplar en el proyecto. Debemos utilizar materiales duraderos, adaptables y de bajo consumo energético, como hormigón, ladrillo, vidrio y aislamiento, todo con moderación y de forma que reduzcan el consumo de energía de funcionamiento. Siguiente, por favor. Reglas básicas al proyectar. Puede ayudar a un bajo consumo energético el uso de reglas básicas al momento de proyectar.
Esto quiere decir que con ayuda del sol, del viento, de la luz, y con algo muy importante que como arquitectos está en nuestras manos, la forma del edificio. Con esto tú puedes minimizar el consumo energético y aprovechar con todo lo antes mencionado la iluminación natural, la calefacción y refrigeración del lugar. Siguiente, por favor. Energías renovables. Existen las energías renovables que se usan utilizando agua. Si tú tienes un río cerca, puede servir para tener una microcentral hidroeléctrica. Esto funciona con una turbina impulsada con la corriente del río. Con viento. Si la velocidad del viento es superior a 5 metros sobre segundo, puedes instalar una turbina para generar electricidad con el viento. Sol. El sol es el único que puede proporcionar electricidad y calor, con los paneles fotovoltaicos para la energía y a colectores solares térmicos para el agua caliente. Siguiente, por favor. Materiales sostenibles. Es importante saber qué materiales pueden ser recuperados, reutilizados y reciclados. Recomendación de materiales a usar son madera, fibra, piedra, tierra, arcilla, arena y grava, obviamente cuidando que su consumo no supere a su tasa de regeneración. Y hay materiales con menor contenido de carbono como hormigón, sin cemento, madera y acero reutilizados, acero, etc. Con todo esto pensando en el transporte de estos mismos, usando materiales locales, materiales adecuados al lugar y duraderos. Siguiente, por favor. Cuidar el agua. Reutilizar las aguas grises recicladas para urinarios y lavadoras y jardines. La recogida de agua de lluvia puede proporcionar para riego y para lavar ropa. Tener en cuenta un sistema de drenaje natural de agua permitiendo que el agua de lluvia penetre en el suelo a la vez que se almacena su exceso de forma segura. Y esto nos puede servir de forma global en una urbanización, generando una con ayuda de las solares de igual forma. Siguiente, por favor. De construcción en el futuro. Es importante plantearnos el proyectar a lo largo del plazo, el proyectar desde una deconstrucción en el futuro y de igual forma en la deconstrucción de nuestro proyecto. Con ello, pensar en los residuos de la construcción de nuestra edificación. Estos residuos contribuyen a la contaminación del aire, la tierra y el agua. Las 4 Rs. Usar de manera consciente el reducir, reutilizar, recuperar y reciclar, donde el último recurso sea reciclar. Y aquí un comentario puntual, no solo de esta manera tienen que ser igual los materiales, sino todo lo que tengamos, energía. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y como conclusión, con esto, gracias a las energías renovables y a una buena proyección de tu proyecto, es posible ir mejorando y obteniendo un mejor futuro. La arquitectura no está peleada con la naturaleza, sino que se puede fusionar y obtener un resultado óptimo en cuestión urbano y ambiental. Tener como primordial en nuestras vidas y a la hora de proyectar que nosotros somos, como seres humanos, podemos habitar sin destruir. Con esto la arquitectura de igual forma optamos por considerar la arquitectura como objetos arquitectónicos que en algún momento se pueden desmontar en un futuro. Y con esto mi compañera Alexia les hablará del capítulo 3. De acuerdo, para el capítulo 3, titulado Trabajar en armonía con la naturaleza, tenemos en primera instancia que nos presentan el concepto de la ecosfera, que no es otra cosa que la estructura autosostenible de todos los ecosistemas presentes en nuestro planeta y que a su vez está compuesta por 4 capas conocidas como atmósfera, biosfera, hidrosfera y geósfera. Como parte clave para este capítulo tendremos presente la importancia que tiene la liga entre los procesos constructivos, el diseño y el uso de materiales en relación al entorno en el que están situados, aquellas edificaciones diseñadas por los proyectistas, así como la iniciativa de diseño que retoma aspectos de la naturaleza como fuente de inspiración y guía. En materia de procesos constructivos y de selección de materiales,
Hay múltiples factores que deben ser considerados para crear el menor impacto en los ecosistemas y de esta misma forma poder aprovechar al máximo todos aquellos materiales y cualidades de las regiones, como su clima o sus vientos dominantes, en pro de nuestros diseños sustentables. El planteamiento de la reducción de nuestra huella de carbono como parte de los diseños también busca la coexistencia de nosotros con la naturaleza en un mismo espacio, en donde los lineamientos constructivos han buscado la preservación de la misma. Tal es el caso de la añadidura de esta regla básica en la que se busca preservar el 50% del emplazamiento como espacio libre, en donde crezca vegetación como parte de las estructuras. Como mencioné anteriormente, la naturaleza no solo forma parte de nuestro entorno, sino que sirve como fuente de inspiración, como un modelo funcional en donde sus procesos ya verificados son un claro ejemplo de ahorro, reuso y de resistencia. Esto ocasionó que los arquitectos y diseñadores retomaran estos procesos naturales para plasmarlos en sus obras, los cuales originaron corrientes como es la biomimética, que es una corriente arquitectónica, la cual busca la salud de los habitadores, así como del entorno, a partir de diseños sostenibles. El capítulo también retoma el impacto que tiene el medio sobre nuestros diseños, en donde aspectos como el viento, el asoleamiento, el calor o la radiación deben ser tomados en consideración para el mejoramiento de los procesos constructivos y la preservación de nuestras edificaciones. La que sigue, por favor. De igual forma, nos presenta soluciones a estos mismos detrimentos que pueden resultar en afecciones para los diseños, como es el caso de altos edificios. Pero asimismo nos recuerda que los edificios, a su vez, modifican el microclima del lugar en el que están situados. Como tal, podemos apreciar en estos diagramas el caso particular del viento y todas aquellas posibilidades en donde el viento puede pasar por entre los edificios. Como conclusión de este capítulo, podemos observar la importancia que tiene la coexistencia y la valoración de la naturaleza en favor de nuestros diseños como proyectistas. Retoma las cualidades del medio natural y nos las presenta como un proceso completo que nos ha servido como guía a lo largo de la historia para crear procesos constructivos y sistemas urbanos que inundan nuestras ciudades actuales. También nos establece la importancia de un buen estudio del sitio, así como el análisis de la naturaleza y los ecosistemas como parte de una unidad, en donde tanto las personas como los seres humanos debemos coexistir y que las intervenciones humanas ocasionen el menor impacto ambiental posible dentro de los procesos. Bueno, a continuación mi compañera Frida les presentará el siguiente capítulo. Sí, el capítulo 4 se titula Proyectar para el bienestar de las personas. El confort de las personas. Los estándares de confort varían por habitante y cada uno tiene la necesidad de controlar su propio ambiente. Y por lo tanto, los edificios deben contar con condiciones que garanticen que la mayoría de sus usuarios se sientan cómodos. La relación entre las personas y la naturaleza. Un diseño correcto logrará que las personas conecten con la naturaleza a través de espacios verdes, aun con las condiciones variables del asoleo, iluminación natural, viento, clima y acústica. Los edificios son capaces de afectar la salud de sus habitantes. Al ser desagradables y poco saludables, pueden enfermar, pueden intoxicar a las personas, pueden facilitar la presencia del trastorno afectivo estacional y con ello su salud mental, por lo que un edificio sostenible debe contar con buenas ventilaciones, materiales
áreas verdes y utilizar luz natural. Eficiencia. Un edificio sostenible deberá estar permanentemente ocupado y evitar la rotación de personas, ser resistente a la humedad y al deterioro, y ser adecuado a su región climática, además de contemplar un futuro de bajo mantenimiento desde su inicio. Ciudadanía. En la ciudad sostenible, los ciudadanos se relacionan con su patrimonio y tienen espacios públicos agradables en los que desenvolverse y sus actividades cotidianas no son perturbadas. Asimismo, en la ciudad sostenible se practica la equidad y la inclusión. Todos deberían tener las mismas oportunidades y acceso a todas las cosas. Siguiente. Ciudad verde y comestible. Los espacios verdes urbanos, desde jardines hasta grandes bosques, tienen la capacidad de absorber el CO2 y otros contaminantes, reduciendo el efecto de isla de calor urbana y mejorando la calidad del aire. Absorben hasta el 85% de los rayos UV dañinos. Absorben entre 5 y 10 decibeles. Mantienen las temperaturas bajas y su influencia alcanza un radio de hasta 150 metros. Conclusión. Tanto en los edificios como en las ciudades, la perspectiva medioambiental es vital para una sociedad saludable. Al entender y manejar correctamente las condiciones físicas y naturales del entorno, se pueden satisfacer las necesidades de cada usuario, así como proveerle de una mayor conexión con su entorno y sociedad. Bajo este sistema se plantean espacios sostenibles y estimulantes, donde ambas partes, sociedad y naturaleza, interaccionan de modo que se genera una relación equilibrada y de ganancia. En nuestra realidad, que no es parecida a la sociedad equitativa planteada en el texto, la preocupación por el medio ambiente ha resultado incómoda para la población en general. Esto porque no ha habido un compromiso real por cambiar las cosas. Pero tras leer el libro nos damos cuenta de que para nosotros como habitantes un verdadero cambio no implica un sacrificio, sino una mejor forma de vivir y una amplia gama de mejores oportunidades a futuro. Bueno, el último capítulo, el número 5, es Estrategias para edificios y ciudades sustentables. Bueno, el primero es 6 reglas sustentables para una actualización sostenible. Como punto de partida, se debe conocer el rendimiento del edificio, ya que nos dirá qué hacer y qué hay que realizar. Al hacerlo, este debe estar con un pensamiento integrado, es decir, reducir el consumo energético al tiempo que se mejora el confort y la salud. Crear soluciones creativas temporales o usos transitorios para edificios a la espera de ser remodelados. Algunas características que se deben considerar es, pues, crear una compensación de efecto isla de calor urbana como vegetación, azoteas frescas y edificios autosuficientes energéticos, generación de calor centralizada por el barrio, fachada comestible, mejorar la biodiversidad, actualización sin producción de residuos, agua caliente solar, fachada generada de energía, etc. Debemos aprovechar la energía incorporada al acumularla, es decir, minimizar o eliminar la energía incorporada adicional asociada a cada actualización. Se deben evitar consecuencias no deseadas, como son la impermeabilización y el aire interior y sobrecalentamiento. Para esto se debe tener un control solar para evitar el sobrecalentamiento, el incremento de iluminación natural para reducir la necesidad y recurrir a la luz artificial, dispositivos de control lumínico sensibles a la luz y al movimiento. Igual como se ve en el primer diagrama, el aislamiento más vidrios de alto rendimiento nos dan un bajo consumo energético, mejoramiento de confort, etc. Igual en Future Cities se tienen diferentes conceptos acerca de cómo mejorar. Algunos dicen que se debe incrementar la ocupación de las escuelas, edificios, oficinas, ya que la mayoría se ocupan en un 30 o 50% del tiempo. Igual se habla acerca de prolongar la vida útil de un edificio, lo que supone un ahorro de recursos y la economía. También se habla de crear los edificios existentes como verdes.
Esto se refiere a una supervivencia pasiva, a la habilidad de un edificio de proporcionar un entorno adecuado, aun cuando fallen sus instalaciones, e indica que se puede aprender de los principios de diseño pasivo adoptados en muchos edificios históricos. Bueno, las 6 reglas sustentables para una arquitectura sostenible se debe pensar tanto a escala grande como pequeña, ya que se debe considerar a las personas, el lugar y el planeta, así como el objetivo de reducir el uso de recursos, los residuos y la huella ecológica. Bigler también se cuestiona si la durabilidad debería ser una virtud constante de la arquitectura. La mejor manera de lograr un alto grado de adaptabilidad podría ser por medio de estructuras y materiales reversibles, fáciles de alterar y ecológicos. Debemos ser responsables ecológicos, sociables, éticos y estéticos. Ser conscientes del devenir de los edificios desmontables, intercambiables, móviles, etc. Y no solo considerar los que ya se conocen. Ser sensibles, recurrir al sentido común en torno a la ecología y evitar la ecología falsa. Bueno, las 6 reglas estratégicas para ciudades sostenibles. La naturaleza es un punto de partida que debemos de dejar desde el lugar, el clima, las fuerzas de la naturaleza que ejerzan esta influencia en nuestro modo de reutilizar en la ciudad. El objetivo es tener una ciudad compacta en un entorno medioambiental con una huella ecológica completa. El tener una relación entre la ciudad y el entorno beneficia a los ciudadanos, la ecología y al entorno. Debemos reclamar la belleza y diversidad en lo público. Una ciudad agradable para vivir es variada, atractiva, inclusiva, limpia, segura, biodiversa y las personas se conectan con ella. Es importante olvidar y volver a regresar a las ciudades que se basaban para los peatones y ciclistas en vez de las ciudades que actualmente tenemos que son para coches. Algunas características que debemos de considerar es pues conservar los edificios históricos, entender bien los aspectos fundamentales, planificar de manera respetuosa con el clima, espacios verdes interconectados, uso del suelo diverso, planeamiento que priorice a peatones y ciclistas, transporte sostenible, nodos de altura media y usos mixtos. Esto igual pues nos ayuda a controlar los inputs y los outputs, creando parques ecológicos, drenaje sostenible, agricultura urbana conectada a la región, calidad de aire, etc. Bueno, como conclusión, el principio para poder desarrollar una ciudad o un edificio sustentable es estudiarlo y observarlo para poder dictar qué se debe realizar para mejorar el proyecto. Es importante tener en consideración el mejorar los espacios deshabitados para un mejor uso que en un futuro pueda cambiar sin dañar el ambiente. La naturaleza es un gran punto, ya que este nos da condiciones específicas, tanto en el clima como en las fuerzas de la naturaleza preexistentes. Retoma las ciudades para peatones y ciclistas en lugar de ciudades para automóviles que anteriormente pues teníamos. Y pues antes nosotros nos desarrollábamos de forma más completa en el exterior. Sin embargo, actualmente pasamos más tiempo dentro de nuestros edificios, casas, lo cual debe cambiar de sobremanera. Como conclusiones generales, es importante tener un vasto conocimiento de la sustentabilidad y la sostenibilidad para poder desarrollar el quehacer arquitectónico de una manera objetiva, donde el habitador perciba sensaciones y atmósferas que creamos como arquitectos, en base a estas reglas y a otros elementos. Las reglas son un punto de partida que nos indican a reflexionar el cómo nos hemos desarrollado como sociedad en un aspecto racional e introspectivo, donde nos percatamos de errores con los cuales creamos situaciones equivocadas, las cuales abordan el aspecto entre el medio ambiente y la habitabilidad, siendo esto la comprensión del inicio para una mejor arquitectura. Como conclusión personal, me gustaría enfocarme en el hecho de que estas no son unas simples reglas, son un conjunto de métodos sumamente importantes en nuestro quehacer arquitectónico y de esto depende el futuro del planeta. En el siglo XXI, con la crisis ambiental en la que vivimos, ya no podemos tomar esas medidas como si fueran opcionales. La arquitectura será sustentable o no será. Y como futuros arquitectos tenemos una gran responsabilidad,
ya que vivimos el gran impacto que podemos, bueno, ya que vimos el gran impacto que podemos generar con el simple diseño de nuestros proyectos y la importancia que tiene el aplicarlo correctamente. Como conclusión personal, estas reglas son base para poder consolidar y proyectar un objeto arquitectónico, teniendo en cuenta, en primer plano, al medio ambiente. Es más importante recalcar que se puede vivir en unión con la naturaleza, usando materiales que sean amigables al medio ambiente. Y con toda la información leída, se me viene a la mente una pregunta. ¿Es un componente básico la naturaleza en la arquitectura? Mi respuesta es que siempre lo ha sido, sin embargo antes era tomada como una naturaleza que estorba la urbanización. Bueno, como conclusiones personales, es importante el desarrollo de trazas de ciudades y proyectos tanto residenciales como de carácter público. Estos deben de considerar el medio ambiente para poder convivir de la mejor manera y no consumir el paisaje que se nos brinda de manera gratuita, es decir, nuestro medio ambiente. El entender el medio ambiente es el primer paso para el correcto funcionamiento en el quehacer arquitectónico. Los últimos años hemos cambiado como seres humanos y los tiempos que antes teníamos en el exterior ahora son mínimos, creando así una brecha enorme para poder mejorar las ciudades. Al ser estudiantes de arquitectura debemos empezar a usar estas reglas brindadas, ya que nosotros podemos voltear la balanza y mejorar nuestras ciudades y proyectos. Como conclusión personal, encuentro que la naturaleza nos ha demostrado a lo largo de la historia que es una parte fundamental de nuestra vida como seres humanos. Necesitamos de ella para poder vivir. Ahora bien, considero que esta clase de lectura nos recuerda que la naturaleza hace muchas más cosas por nosotros de lo que en ocasiones pensamos. Es una gran fuente de inspiración para múltiples aspectos de nuestras vidas y particularmente como diseñadores tenemos que aprender a respetar, así como aplicar procesos que tengan consideraciones amigables con nuestro entorno. La preservación de nuestro ecosistema es un tema que ya no puede dejarse de lado y es importante que lo aprendamos desde ahora para poder aplicarlo en nuestros futuros trabajos que tarde o temprano formarán parte de nuestras ciudades. Mi conclusión personal fue: creo que es una lectura importante que hacer, pues nos invita a reflexionar que como diseñadores, arquitectos y urbanistas tenemos la oportunidad de generar un cambio real a través del verdadero entendimiento de las condiciones medioambientales y entender que lejos de tratarse de una limitante, a través de un buen diseño, relacionarnos profundamente con la naturaleza nos brinda todo el bienestar que como humanos podemos experimentar. Es además una lectura básica en la actualidad. Ahora más que nunca, el contenido del libro debería ser considerado guía reglamentaria al momento de proyectar. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.